octubre, desde el año pasado, fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que busca reconocer el trabajo de cuidado y su importancia para satisfacer las necesidades físicas y emocionales de las personas a lo largo de todas las etapas de su vida. Una institución que ha estado constantemente reflexionando respecto a la inequidad, respecto a quien hace estos trabajos de cuidado y apoyo, es Comunidad Mujer, y por eso quisimos hablar con su presidenta ejecutiva, Alejandra Sepúlveda, a quien siempre es un placer tener acá en la radio. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias, Antonella. También para mí es un gusto venir a conversar contigo. Bueno, Comunidad Mujer, por si alguien no lo sabe, lleva 2 décadas. Sí, más de 22 años. Más de 22 años trabajando en temas que tienen que ver con derechos de la mujer y especialmente en participación de la mujer en el espacio público, tanto en el mundo laboral como en el mundo de la política. Pero con eso nos topamos con un gran pero. Hay un gran pero para la participación de las mujeres, tanto en el mundo laboral y el de la política, y eso tiene que ver con las restricciones horarias de tiempo que tienen las mujeres cuando son las principales cuidadoras a nivel mundial, y que decir, en nuestro país. Sí. Entonces, hablemos un poquito del estado de la cuestión, y ustedes llevan 22 años investigando esto. ¿Ha cambiado en 22 años? No. Fin. Gracias, Ale. Es fin de la entrevista. No, pero déjame matizar. Antes que todo, también decirte que nosotros también trabajamos en el mundo de la educación. Uh-huh. Tenemos como esta mirada de ciclo de vida, y esa mirada de ciclo de vida reforzó aún más nuestra investigación y análisis sobre el tema de los cuidados, uh-huh. ¿no? Porque finalmente cuando uno revisa la trayectoria de vida de las personas y de las mujeres, es muy fácil establecer que uno a lo largo de su vida va a necesitar ser cuidado, cuidar a otros y autocuidarse, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estamos hace mucho tiempo en una crisis de los cuidados que tiene como base la desigual distribución de esta labor que es social, ¿no? Y que, por supuesto, contribuye al funcionamiento de todos y todas en la sociedad. Es una actividad esencial y resulta que es una actividad que mayoritariamente la subsidian las mujeres. Uh-huh. Cuando decimos que las mujeres son las principales cuidadoras es porque esa labor en más de un 76% la realizan mujeres, eso en base a los datos nacionales que tenemos, que es básicamente la encuesta de uso del tiempo, la ENUT. Vamos a tener nuevos datos muy pronto, porque el año pasado se volvió a medir, en el fondo, el uso del tiempo. Y lo que termina pasando al final es que tanto las mujeres que trabajan como las que no trabajan terminan asumiendo mayoritariamente esta labor que involucra niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad severa o leve. Entonces, lo que ocurre es que las mujeres que trabajan dentro y fuera de su hogar en tareas de cuidado terminan súper sobrecargadas, pero también las mujeres que no trabajan y que se dedican a esto en un 100%. Y eso les resta oportunidades, autonomía económica. Entonces, básicamente, el reconocer los cuidados, tú sabes que la OIT habla de las 3 R, pero en realidad son mucho más, son 5, 6, le podemos uh-huh. poner muchas R, pero lo mínimo es reconocer, reducir y redistribuir, que son las famosas 3 R. Y reconocer significa sacarlo a la palestra, y eso, la verdad es que la pandemia nos ayudó a hablar del tema, porque claro, todos por primera vez tuvimos todos que mirar lo que pasaba al interior de los hogares. En esa época nosotros además lanzamos este primer estudio de valorización económica del trabajo de cuidados a la economía, que nos daba en ese momento un 22% del PIB ampliado. Después el Banco Central lo actualizó en pandemia, subió al 26%. ¿Y por qué uno hace un ejercicio como ese? No es solo una cifra, no es solo el número, es decir, las mujeres subsidian mayoritariamente a la economía, al desarrollo del país, porque toman sobre sus hombros un trabajo del que nadie hoy día realmente se está haciendo responsable. Uh-huh. Por eso te digo que no ha cambiado, y en todas las investigaciones que nosotros hemos hecho, en las que también hemos mirado generación tras generación qué ha estado pasando durante este siglo o desde 1990 en adelante, y en todas las generaciones este es el tema
que más produce brecha de género. La falta de corresponsabilidad en los cuidados, que finalmente tiene este correlato, como hablábamos, en la menor participación laboral, en bajo salario, en pobreza del tiempo, en falta de autonomía, en la necesidad de tener emprendimiento de subsistencia porque no puedes salir de tu casa, porque tienes que cuidar a alguien, etcétera. Sí, ahí me aparecen un montón de cosas y una tiene que ver con la cultura. ¿No viste Sí. La vida de la otra? La película de la Maite, Todavía no. de la Maite tengo en Alberdi, mi que lista. ya está en Sí. Netflix. Yo la recomiendo mucho porque una de las cosas que aparecen ahí, claro, tiene como inspiración el tema de el crimen que comete esta escritora, pero la mirada es de una mujer que trabaja Uh-huh. y que se hace cargo de su casa. Además, tiene marido, tiene 2 hijos grandes, adolescentes, y ella además trabaja en el mundo judicial y tiene que volver a la casa a hacerse cargo de todo esto y mira con mucha envidia la vida de esta escritora. Eso es un poco como el corazón. Y yo pensaba, claro, está ambientada en los años 40, pero yo pensaba cuánto de eso no ha cambiado, ¿no? Y claro, una que trabaja, que vive sola, que es como muy autónoma, se le olvida que hay tantas mujeres que están tan limitadas desde ese lugar. Y yo me acuerdo de una conversación que tú y yo tuvimos, Ale, cuando a principios del 22, no, del 21, cuando se estaba discutiendo la paridad en la Asamblea Constituyente en ese momento, antes de que se armara la primera. Y yo me acuerdo que yo me agarraba la cabeza a 2 manos y te decía, pero es que no puedo entender cómo puede haber gente que se opone a que la mitad de la población esté representada de manera similar en la convención. Y tú me decías muy sabiamente, con toda tu sabiduría y tus estudios al respecto, me decían, porque eso significa que hay más mujeres fuera de la casa. Claro. Y eso a los hombres no les conviene. Y a mí fue como, que no lo puedo creer. Sí. Y eso sigue primando. Entonces hablemos del tema cultural. Sigue primando, pero sabes que, mira, hay una cosa que he ido reflexionando a lo largo de este cúmulo de acontecimientos que han pasado en nuestro país, entre ellos las 2 procesos constituyentes. Tú sabes que Comunidad Mujer, junto a la Universidad Alberto Hurtado, el Núcleo Constitucional, impulsamos iniciativas populares de norma para reconocer el derecho a los cuidados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que...? Me acuerdo haber apoyado eso. Claro, porque es muy importante y además es importante para también analizar lo que está pasando hoy día y que se está discutiendo en el Congreso una ley marco de apoyos y cuidados. De hecho, hoy día parte la discusión en particular en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara. Pero es que el otorgarle a las mujeres autonomía económica, autonomía para decidir cuidar o delegar el cuidado, no se opone de ninguna manera al desarrollo de la familia, a los afectos. No, solo sabemos. Eso, no, pero es que hay que insistirlo. Hay que decirlo. Porque viste que tenemos este backslash, este retroceso, diríamos, al mundo conservador. ¿No se ha visto que en redes sociales hay como toda una corriente de la buena ama de casa? Claro, es que lo que pasa es que hay gente que piensa, y esto se repite en discusiones de todo tipo, que si una mujer quiere trabajar remuneradamente fuera de su casa, va como a descuidar su rol en la familia, ¿ya? Y eso es absolutamente errado, pero no solo eso, tampoco queremos reforzar ese paradigma tradicional donde son solo las mujeres las que se hacen cargo. Yo creo que el tema de la familia y del cuidado, sino que también necesitamos invitar a los hombres a participar en ese rol para realmente tener corresponsabilidad. Entonces, es corresponsabilidad para redistribuir estas responsabilidades en la casa, pero también necesitamos la corresponsabilidad social. Necesitamos que no sean solo las familias las que se hagan cargo, sino que también esas familias puedan acceder apoyos institucionales de un sistema, por ejemplo, que les permitan no solo decidir libremente quién cuida, ¿no?, sino que también cómo cuidar de manera más apropiada. Hoy día el cuidado es algo que se hace de manera muy precaria, que depende fundamentalmente de los bolsillos de la familia, que empobrece a las familias, porque el cuidado es caro. No solo estamos hablando de lo más básico, que es el cuidado de la infancia y de la adolescencia, sino que adultos dependientes, personas enfermas. Entonces no podemos seguir pensando que solo las familias van a estar soportando ese rol, sino que necesitamos generar una cultura y una sociedad de los cuidados. Ese es un poco el principio que está a la base de cómo miramos en Comunidad Mujer este tema.
Y hoy día tenemos una oportunidad de avanzar en la construcción de un sistema nacional de cuidado, que venimos hablando de esto hace como 5 años, por lo menos. Pero que está en el programa de este gobierno. Está en el programa de este gobierno. Nosotros lo propusimos cuando partió este ciclo político. Y en el fondo diseñar un sistema que permita, en el fondo a largo plazo, porque estas no son cosas que se construyen de un día para otro, ir como avanzando hacia un concepto más universal de los cuidados. O sea, que realmente no solo incluya a las personas que tienen una dependencia funcional o dependencia severa, sino que también como al conjunto de la población. ¿Y por qué es importante? Uh-huh. Porque tenemos una tasa de natalidad bajísima. Estaba mirando, 22,9% menos que el año pasado. Sí, hoy día tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, 1,5 niños por mujer. Tenemos un envejecimiento de la población súper acelerado. Entonces, necesitamos ver cómo vamos a cuidar a esa población que no tiene una tasa de recambio generacional ideal, óptima, sino que va a ir hacia el envejecimiento y necesitamos poder, en el fondo, generar una estructura institucional de servicios, de apoyo, que realmente ayude a las familias en un rol que no les queremos quitar, pero que necesitan poder, en el fondo, complementar o bien, ojalá, poder decidir libremente de qué manera resuelven esa responsabilidad de los cuidados. No todas las familias están preparadas, ni todas las mujeres, por supuesto, están preparadas ni quieren realmente cuidar. Ahora, las que quieren que lo hagan perfectamente. Pero que tengan las posibilidades. Que tengan las posibilidades y que haya una libertad en ese sentido. Y eso es hoy día, yo te diría, el corazón de la discusión que se está dando en el Congreso, por ahora en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a esta discusión en particular de la ley marco que recién empieza. O sea, uh-huh, se votó en general la idea de legislar, pero ahí están los nudos. Vamos a privilegiar el concepto, el principio de corresponsabilidad parental, pero también social. ¿Quiénes van a ser los sujetos del derecho al cuidado, a recibir cuidado y a ser cuidado, digamos? O sea, las cuidadoras y las personas que están en el fondo hoy día con esta necesidad de ser cuidados. ¿Cómo se va a generar este sistema, esta provisión? Vamos a permitir, por supuesto, que haya una provisión pública, una provisión privada, que la sociedad civil también participe. O sea, son muchos temas, porque todos podemos entender que construir un sistema nacional de cuidado puede ser muy caro, puede comportar muchos recursos, pero no hay que avanzar al tiro con todo. Uno puede avanzar de manera secuencial, de manera progresiva, tender a la universalidad incorporando a los sujetos de cuidado, uh-huh, a las personas que más lo requieren, los que es más urgente, lo que no, pero de alguna manera cuando tú visualizas esto como derechos, ¿no? Como bajo la conceptualización de los derechos, también eso te permite adelantarte, prevenir, privilegiar también la autovalencia. O sea, ¿por qué vamos a tener que solamente cuidar a quien ya está postrado? Vamos cuidando a las personas para que no envejezcan, claro, con una dependencia, por ejemplo. Sí, no, y además estaba pensando que va la línea de lógicas estatales que tienen una historia larga, como la Salacuna, claro, ¿cierto? Exacto. Entonces, quizás darle una vuelta y invitamos a los parlamentarios y a sus equipos a pensar en esto, que si hoy día las mujeres están aportando lo que están aportando a la economía, al mismo tiempo ejerciendo cuidados y estando en el espacio público, imagínense lo que podrían llegar a aportar si el Estado, eso es una inversión, si el Estado es una inversión social, se hiciera mayor cargo de los cuidados y por supuesto si los hombres también entraran. Datos, solo para terminar con esto, las mujeres realizan, datos de la ONU, ojo, las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo cuidado no remunerados, 3,2 veces más tiempo que los hombres. En Chile es lo mismo casi. Exactamente. Y de aquí al 2030, a nivel mundial, se prevé que el número de receptores de cuidados ascenderá a 2.300 millones, lo que estará impulsado por 100 millones más de personas mayores y por 100 millones más de niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 y los 14.
Se me va el tiempo, Ale, pero igual quería preguntarte respecto a las elecciones. Estuvimos acá conversando con Elizabeth, ahora olvidé su apellido. Guerrero de PNUD. Sí. Gracias, fantástica Elizabeth. Y ellas hicieron un estudio que es súper impactante, ¿no? Más de un tercio de las alcaldías no llevaron ninguna candidata mujer a la municipalidad como para alcalde. 4 regiones no llevaron ninguna gobernadora. Y quería preguntarte si ustedes ven una relación entre esto y aquello. Bueno, sí, en el sentido que hay varias cosas. Es muy importante que exista presencia de mujeres en los cargos de toma de decisión, y uno de los espacios más importantes también es la política. Como dices tú, bajó la representación de alcaldía, representación de mujeres en las alcaldías, y cuando uno revisa por qué las mujeres no llegan en mayor proporción a ser candidatas, bueno, cuando vamos a analizar el escenario cuando no hay cuota, ¿ya? Uh-huh. Que es el caso de las elecciones locales. Por supuesto que hay un tema de la nominación, o sea, de que los partidos las nominan menos, tienen menos acceso a recursos económicos para desarrollar sus campañas, pero también tienen el tema de los cuidados. Sí. Y esa ha sido una barrera histórica que ha impedido que las mujeres puedan desplegarse en mayor medida en estos espacios. Pero no es lo único, esto es son barreras sistémicas, ¿no? Sí. Porque además, piensa tú, si tú tienes esta responsabilidad prácticamente exclusiva de los cuidados, si vives en un hogar donde necesitas dos sueldos o necesitas ese emprendimiento de subsistencia, te vas a lanzar a una aventura política incierta, donde tienes que endeudarte normalmente para desplegar una campaña, donde los partidos además privilegian, le dan efectivamente más recursos a los hombres candidatos que a las mujeres, o si eres independiente ni siquiera vas a tener ese apoyo de los partidos. Entonces, la verdad es que es una decisión que no es solo que entretenido entrar a la política, sino que comporta también, tú llevas a tu familia a esa decisión. Claro, y ahí se arma un círculo vicioso, porque hay menos mujeres en espacios de representación y por lo tanto la mirada y experiencia de las mujeres no está tomando decisiones. No está tomando decisiones. Yo no quiero decir que todas las mujeres tengan perspectiva de género y todas piensen de la misma manera, pero sí sabemos que no. Sabemos que no, pero creo que es súper importante que estén. ¿Y qué pasó al revés? Cuando tuvimos paridad, cuando en los mecanismos de los procesos constitucionales, con esta lista severa en que la encabezaban mujeres, bueno, pudimos lograr esa representación porque también para las mujeres había una certeza mayor de que iban a ir a una competencia que podía tener un resultado más favorable. No es que uno quiera permanentemente los subsidios, pero tú quieres competir en igualdad de condiciones. Claro, no, y además que también sabemos, y esto también lo decía Elizabeth Guerrero, que una vez las mujeres llegan a espacios de decisión, como lo vimos en la convención y como lo vemos en el Parlamento, los temas a los que se dedican tienen que ver con no solamente los temas de cuidado, temas que mejoren la situación de las mujeres y sus derechos, sino la comunidad entera. La comunidad entera, y eso tiene que ver con las experiencias que nos han marcado en la vida, ¿no? La forma en que ha sido nuestra socialización, nos ha tocado en el fondo cuidar, y por lo tanto tenemos mucha sensibilidad respecto a esos temas porque es obvio, y también porque es muy importante llevar esos puntos de vista que tienen que ver con cuestiones más sociales a esa toma de decisión. Yo estoy convencida de que debiéramos en algún minuto, cuando podamos en el fondo discutir reformas políticas, volver a pensar en también impulsar al menos cuotas de género en las elecciones locales. Siempre ha sido muy difícil para los cargos uninominales, como es el caso de las alcaldías. La ley de cuotas que hoy día existe para las elecciones parlamentarias le queda menos. O sea, la última elección que vamos a tener con cuotas es el 29, o sea,
no la próxima elección, sino que la siguiente, vamos a ver cómo se comportan los partidos del próximo año en su nominación, normalmente cuando tienen esos incentivos obligatorios a hacer la pega. Bueno, vamos a invitarte en ese momento para que hagamos el análisis de cómo se están comportando los partidos. Hemos estado conversando con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad de Mujeres. Me quedaron 1500 temas, como me suele suceder contigo, Ale. Suele suceder, pero nos encontraremos pronto. Por supuesto. Nosotros vámonos rápidamente a la pausa, ya son las 10:29, ya regresamos.